Bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a sumergirnos en extractos de una tesis doctoral sobre un tema que es clave: la complejidad en las cadenas de suministro. Un tema fundamental, sí. Tenemos fragmentos que definen el problema, analizan sus causas y proponen soluciones. La idea es extraer lo esencial, ¿no? Para entender y gestionar esta complejidad que afecta a tantas empresas hoy en día. Sí, Es un desafío constante, ¿verdad? Adaptarse a cambios continuos, incertidumbre, riesgos. Uf, exacto. La complejidad es, digamos, inherente a las cadenas de suministro modernas. Y una gestión que no sea adecuada puede disparar la incertidumbre y, claro, los costes. claro. Lo fascinante aquí, yo creo, es cómo se puede desglosar este concepto que parece tan abstracto. La investigación identifica 3 tipos principales: estática, dinámica y decisional. Estática, dinámica y decisional. Vale, Comprender esto es el primer paso para poder controlarla. El primer paso clave. perfecto. Pues vamos a desglosarlo. Empecemos por la complejidad estática. Según entiendo, se refiere a la estructura misma, ¿no? O sea, cuántos productos, cuántas instalaciones, proveedores, ¿es así? Eso es. La estructura. La tesis menciona las listas de materiales, las BOM. Esto de los tipos A, B y X. ¿Podrías aclararlo un poco? A ver. Claro, las listas de materiales, las BOM, son un ejemplo perfecto de complejidad estática. Es la foto fija de la estructura. Piensa en el tipo V, como un árbol invertido. Pocos materiales base que se transforman en muchísimos productos finales. Ah, vale. Como en la industria química, por ejemplo. El tipo A es el ensamblaje más clásico, muchos componentes distintos que se unen para hacer pocos productos terminados. Imagina un coche. Sí, lo veo. Y el tipo X es, bueno, pura personalización. Combinar módulos de muchas maneras diferentes. Cuantas más de estas estructuras conviven en una misma empresa, pues más compleja es la red. Lógico. Entendido. Vale, esa es la estática. Entonces, ¿qué añade la complejidad dinámica? Pues aquí entra el factor tiempo y sobre todo la incertidumbre. Cambios que no esperas en la demanda, una máquina que se estropea de repente, un proveedor que no cumple plazos. Uf, sí. Todo eso añade dinamismo y te obliga a reaccionar constantemente. Son desviaciones sobre lo que tenías planificado, ¿sabes? Claro, y me viene a la cabeza el efecto látigo. Seguro que hemos oído hablar de él, ¿verdad? Exacto. El efecto látigo es un ejemplo clarísimo. Esas pequeñas variaciones en la demanda final que se van amplificando enormemente aguas arriba en la cadena. Y generan un caos. Exacto. Sobrecostes, roturas de stock. O también el síndrome de los tiempos de entrega, que es cuando, por miedo a que haya retrasos, todo el mundo adelanta sus pedidos y al final saturan el sistema. Son ejemplos perfectos de complejidad dinámica en acción. Ya veo. El efecto látigo es un clásico dolor de cabeza, desde luego. Y me imagino que la complejidad decisional es la dificultad para tomar decisiones cuando tienes todo este lío estructural e incierto junto. Precisamente. Justo eso. Es la complejidad que surge al intentar gestionar las otras dos a la vez. La tesis, de hecho, revisa muchísimos estudios y clasifica las fuentes de complejidad. Las agrupan en internas, Internas. ¿Cómo qué? pues ligadas al diseño del propio producto o del proceso productivo. Luego están las externas, como la variabilidad de la demanda, la globalización, cosas que vienen de fuera. Claro. Y las de interfaz, que tienen que ver con la relación entre cliente y proveedor. Y fíjate, identifica como factores clave cosas como ciclos de vida de producto cada vez más cortos o tiempos de entrega muy largos. Entendido. Pero identificarle es solo el primer paso, como decías. ¿Qué propone la tesis para gestionar esta complejidad? Mencionas que hay varias herramientas. Sí, y esto es crucial. No se trata solo de medirla, sino de reducirla, o al menos controlarla. El análisis muestra que herramientas que ya conocemos de gestión de operaciones son muy efectivas. ¿Por ejemplo? Pues se habla de equilibrar las líneas de producción, usar una buena planificación, como SIOP, Sales and Operations Planning, para alinear ventas y operaciones, o el MRP, Material Requirements Planning, para gestionar los materiales necesarios. Herramientas bastante estándar en muchos sitios. Exacto. También sistemas visuales como Kanban, que ayuda a controlar el flujo y el inventario, limitando el trabajo en curso. O técnicas como SMED,
para reducir los tiempos de cambio de máquina, que es un punto crítico a veces. Ajá. E incluso tecnologías más amplias como los ERP, Enterprise Resource Planning, esos sistemas integrados de gestión, o los WMS, Warehouse Management Systems, para optimizar la gestión de los almacenes. Cada una ataca un frente distinto: estático, dinámico o decisional. O sea que hay un arsenal disponible. Y la tesis va un paso más allá, ¿no? Propone una herramienta de simulación para probar el impacto de estas herramientas. Y la aplicó a casos reales. Así es. Muy interesante esa parte. Un ejemplo fue planificar la producción de una empresa de bebidas con demanda estacional y, bueno, incierta. Usaron modelos matemáticos como la programación lineal borrosa. Programación lineal borrosa. Suena complejo. Bueno, permite tomar decisiones cuando los datos no son exactos, sino, digamos, aproximados o difusos. Otro caso interesante, que se inspiró en la planificación de juguetes para Navidad, de Famosa. Anda. ¿Un caso español conocido? Sí, abordó productos con ciclo de vida muy corto y tiempos de entrega largos. Ahí usaron programación estocástica, que ayuda a planificar bajo incertidumbre, combinada con simulación en horizonte rodante, para decidir cuánta capacidad reservar antes de saber la demanda exacta. Imagínate el reto. Desde luego. Y de esos experimentos, de esas simulaciones, ¿qué conclusiones llamativas salieron? ¿Alguna sorpresa? Pues hubo hallazgos interesantes, sí. Por ejemplo, la estructura de la lista de materiales, o sea, el tipo de BOM, y la variabilidad de la demanda medida con el coeficiente de variación, el CB, que básicamente indica cómo de impredecible es la demanda respecto a su media, tienen un impacto enorme en los costes totales. Eso era esperable. Lógico. Pero atención a esto. La incertidumbre pura de la demanda, el CB, a veces afecta menos de lo que se podría esperar a la complejidad estructural o estática medida de cierta forma. ¿Ah, sí? Curioso. Sí, el factor que más influía en esa medida de complejidad estática era la propia estructura del producto, el tipo de BOM. Esto sugiere que a veces, quizás nos obsesionamos demasiado con predecir la demanda al milímetro y descuidamos la posibilidad de simplificar la estructura misma de lo que ofrecemos o cómo lo hacemos. Muy, muy interesante ese matiz. Entonces, resumiendo un poco esta inmersión, ¿qué ideas clave nos llevamos? ¿Con qué nos quedamos? Pues yo diría que la idea principal es que la complejidad en la cadena de suministro tiene varias caras: estática, dinámica, decisional y múltiples causas, internas y externas. Pero no es una fuerza incontrolable. No estamos indefensos. Exacto. Disponemos de un arsenal de herramientas y metodologías, desde las más sencillas, como puede ser un Kanban bien implementado, hasta modelos matemáticos sofisticados y, por supuesto, la simulación, para analizarla, entenderla mejor y mitigar sus efectos negativos en costes y nivel de servicio. Queda claro. Identificar bien el tipo y el origen de la complejidad parece vital para elegir la herramienta adecuada. No vale cualquier cosa para todo. Fundamental. Y la simulación, como comentabas, parece una vía muy potente para probar estrategias antes de lanzarse a la piscina, ¿no? Siempre es más complicado. Totalmente. Y lanzo una última reflexión, algo para que quien nos escucha siga pensando. Si estas herramientas nos ayudan a gestionar la complejidad que ya existe, ¿podríamos usarlas de forma más proactiva? ¿A qué te refieres exactamente? Quiero decir, ¿hasta qué punto podríamos diseñar cadenas de suministro que sean inherentemente menos complejas desde su misma concepción, anticipando incluso futuras fuentes de incertidumbre o disrupción? Ahí queda la pregunta para seguir reflexionando.